Y el 14 de noviembre ya no hay más aforo. Ya fui el partido pasado, no lo vi, pero en cualquier caso. Bueno, ahora sí, entrevista entonces con Sabrina Gil, docente investigadora y candidata a consejera escolar por el Frente de Izquierda. Hola Sabrina, Carlos y Marcos te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Hola de nuevo. Bien, bien, hola de nuevo. Sí, no te estábamos escuchando, cosas del destino, viste que sí. Cambié el celular y se ve que no está muy comportado. Bueno, contame un poquito cómo estuvo el acto de hoy. Fue el acto de cierre de campaña, ¿verdad? Fue un acto, en realidad no de cierre de campaña, sino un acto, digamos, en el medio de la campaña. Sí. La verdad es que ha sido un acto impresionante. Yo vi en la foto mucha gente, ¿eh? Sí, impresionante. Muchísima gente, calculamos más de 1.000 personas, 1.200, 1.300 personas. Y la verdad es que para los actos que hemos realizado en otras ocasiones, creo que este es el más grande. Además, un día de semana, ¿no? En un horario todavía laboral, digamos, temprano, a las 4 de la tarde. Y así todo fue un acto muy grande y donde se destacó la presencia de compañeros y compañeras del Polo Obrero y del movimiento de desocupados, que creo que muestra un poco nuestra intervención y también el desarrollo del Polo Obrero y el desarrollo del movimiento de desocupados a lo largo de estos 2 años de pandemia en los que la situación económica se fue haciendo cada vez más difícil para las familias trabajadoras a medida que el ajuste se fue profundizando. Así que con este cuadro de una concurrencia tan numerosa y además entusiasta, con muchas canciones, hicimos un acto que estuvo muy lindo, por decirlo así muy subjetivamente, pero estuvo muy lindo. Intervino la compañera María de Mateis, que es candidata de nuestra lista y que además es una de las referentes de las compañeras de Textilana, porque es delegada de la comisión interna. Participaron las compañeras de Textilana, que están llevando adelante una lucha muy importante. Y luego, bueno, intervenimos otros candidatos de la lista y tuvimos un cierre con una intervención de Alejandro Martínez, que es nuestro candidato a concejal. Y el sentido general del acto fue llamar a reforzar la campaña en lo que queda, porque queremos dar un salto. Queremos dar un salto el 14 de noviembre, nos fue muy bien en las PASO, pero necesitamos un salto, necesitamos muchos más votos para que Alejandro Martínez pueda ser concejal y para que los trabajadores y las trabajadoras podamos tener de una vez por todas una voz en el Consejo Deliberante. Bien, vos sabés que estuvo Alejandro acá hace unos días y un poquito hablábamos de eso, ¿no? Digamos, el tema del voto en blanco, que había sido un poquito superior al del Frente, y cómo conquistar a ese electorado que obviamente está desencantado. ¿Vos creés que es un buen momento para empezar a discutir algunas cosas, como lo que hicimos plantear acá, ¿no? También el rol del Estado y esta crisis, sin dudas, de la legitimidad política y los partidos políticos que gobiernan? Sí, para nosotros es hora de que los trabajadores y las trabajadoras saquemos la conclusión de que no podemos votar a quienes nos ajustan. Tenemos que sacar la conclusión de que quienes nos vienen gobernando en las últimas décadas sistemáticamente vienen pactando con el FMI, sistemáticamente, de distintas maneras, un modo más brutal, menos brutal, con un discurso más lindo, menos lindo, pero vienen ajustando. Nuestros salarios vienen cada vez más lejos de la inflación, cada vez nos cuesta más vivir en condiciones dignas en términos de vivienda, de urbanización en los barrios, de salud, de educación, bueno, de todo lo que hace a la vida de una familia trabajadora. Y esto es responsabilidad de el Frente de Todos, de Juntos, en el caso de nuestra ciudad de Acción Marplatense, y de todos los nombres distintos que han ido adquiriendo en las últimas décadas, ¿no? Mirá, en la Argentina hoy 6 de cada 10 niños y niñas son pobres, no tienen las necesidades básicas satisfechas. Claro, alguien te diría, eso es culpa del capitalismo que estamos viviendo, pero sin embargo, cuando tenemos que disputar, por ejemplo, el tema de precios, ¿no? Yo entiendo que la izquierda tiene otra idea de mercado. ¿Cómo haríamos para que eso mejore dentro del gobierno? Lo que pasa es que vos decís, es culpa del capitalismo y suena como una cosa muy abstracta. Sí, claro, porque este es el sistema en el que vivimos. Claro. Se sostiene sobre la diferencia social, se sostiene sobre la desigualdad, perfecto. Ahora, en concreto, uno puede militar todos los días de su vida para que el capitalismo siga existiendo y supere sus crisis, y para que los que se la llevan en pala se la sigan llevando en pala, o puede militar para que algún día este sistema se acabe y para que los que se mueren de hambre no se mueran más de hambre, y para que los trabajadores puedan acceder a una vida mejor y para que nuestros reclamos y nuestras necesidades puedan ir siendo satisfechas.
Bueno, ahora, profundicemos sobre eso, me parece interesante, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, la primera herramienta que tenemos como país son los recursos, ¿sí? Ya serían tanto petróleo, bueno, gas natural, litio ahora también, otro. ¿Qué es lo que un gobierno, entiendo, socialista ustedes, ¿no? ¿Son? Sí, sí. Bien, ¿qué haría un gobierno socialista con los recursos naturales, por ejemplo? Bueno, mirá, ahí sí, vos decías recién, bueno, esto es el capitalismo. Efectivamente, lo que sucede es que en este régimen en el que vivimos, los recursos naturales son depradados, todos, y son utilizados en función de la ganancia más inmediata y sin tomar una consideración respecto de, por ejemplo, lo que implica el agotamiento de determinados recursos en función de una ganancia para un sector muy minoritario de la población. Sí. Nuestra perspectiva no solamente en un gobierno socialista, sino la perspectiva que colocamos en cada cuestión concreta, como las petroleras, como las zonas que son reservas, como el barrio Camet, el parque Camet, como las reservas en las playas, etcétera. Nuestra perspectiva siempre es preservar, defender todos esos recursos que son los que garantizan la vida de la sociedad y anteponer el cuidado de esos recursos naturales y no anteponer la ganancia. Ahora, el cuidado de esos recursos, ¿para qué? Para el desarrollo del conjunto de la sociedad. Y ahí es donde la clase trabajadora nos quedamos afuera. Sí. Nos quedamos afuera de la explotación que tiene como consecuencia la depravación de esos recursos. En relación con esto, hemos participado muy activamente de toda la lucha contra la instalación de las petroleras en la costa de Mar del Plata, sí, por ejemplo, ¿no? Claro. Que va un poco, me parece, como un ejemplo muy claro de esto que estaba diciendo antes. No importa si se depreda el recurso pesquero, si se depreda la fauna en general, más allá de la que es recurso pesquero, si se perjudica el turismo, si se arruinan nuestras playas, digamos, porque todo eso es una consecuencia directa de la instalación de petroleras en nuestra costa. Y si se instalaran, ¿quién se va a beneficiar de eso? Vos no, yo no, digamos, los marplatenses, los trabajadores, no nos vamos a beneficiar de eso. Y sí, vamos a formar parte o vamos a ir viendo cómo se va depredando el ambiente y las condiciones de la costa marplatense, digamos. Lo que pasa es que tenés aquellos que te dicen, bueno, a ver, para que Vaca Muerta funcione se necesitan inversiones, que no las hay en el país, y además si funciona, hay trabajo para los y las trabajadores de esa zona. Y ahí es un discurso que un poco te pone en aprietos, digamos, y tenés que disputar fuertemente qué hacer con la explotación petrolera, y en todo caso... Te ponen aprietos más o menos, porque una de las cosas que las especialistas y los especialistas que intervinieron en Mar del Plata en toda esta cuestión de la lucha contra las petroleras, una de las cosas que dejaron muy en claro, y que yo, por ejemplo, en mi desconocimiento, porque no es mi área, digamos, no había considerado, es que ellos decían, pero si acá se instalan las petroleras, si efectivamente va a haber extracción y demás, van a tener una mano de obra calificada, que es como lo mismo que hacen en todos los lugares. Entonces es trabajo para una cantidad reducida de gente que no es de la ciudad, que es una mano de obra que viene de otros lugares, y entonces para los marplatenses no hay más trabajo. Entonces también es un discurso que se utiliza para generar este falso apriete que vos decís. Sí. Porque, por otro lado, lo de las inversiones. ¿Cuáles son las inversiones? ¿Cuáles son las inversiones que llueven en el país? No, lluvia no, digo que hoy... o que vienen. Y claro, esas inversiones, a su vez, ¿qué beneficiarios tienen? Sí, bueno, es como el no pago de la deuda. Nosotros decimos no pago de la deuda. ¿Por qué no pago de la deuda? Porque cada peso y cada dólar que hay en el país va al pago de la deuda en vez de ir a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y de las trabajadoras, ¿no es cierto? De hecho, creo que el ejemplo más palpable es que parte de los derechos de giro, estos derechos especiales del Fondo Monetario, parte de eso fue a pagarle al propio Fondo Monetario deuda en lugar de ir, no sé, a otro IFE o a lo que fuera. Derecho de pertenecer, le llaman ellos, que bueno, querés pertenecer, tenés que... No pago la deuda... Claro, pero por eso digo, no pago la deuda, entonces, del otro lado, en la línea argumental que vos decías, te dicen, no, pero si dejamos de pagar la deuda, quedamos fuera del mundo. ¿Y qué quiere decir que quedemos fuera del mundo? ¿Que ahora estamos muy insertos en el mundo? Que los argentinos, las argentinas, los trabajadores, no los grandes capitales, que los trabajadores y las trabajadoras nos beneficiamos de algún modo de estar insertos en el mundo, o es una sangría que sale de nuestros bolsillos para pagarle al Fondo Monetario intereses sobre intereses y adaptarnos a las necesidades y a las demandas del Fondo Monetario. Fundamentalmente, ajuste, claro, reforma laboral, reforma previsional. Sí, tenemos herramientas como, por ejemplo, comerciar con las monedas de cada país, dejando el dólar afuera, porque la realidad es que si no...
inevitablemente el dólar te va a ser muy caro, no vas a tener, y eso sabemos que termina en crisis, porque vos tenés ahí las grandes empresas que quieren llevarse sus ganancias en dólares afuera. O sea que sí, mira, el dólar blue llegó a más de 200 pesos ayer. Claro, sí, pero digo, eso va a seguir estando, digamos, más allá de que querramos alejarnos del fondo y no pagar y demás, que las grandes empresas se quieran dolarizar sus ganancias y llevárselas afuera, va a seguir pasando, y me parece que la solución no parece ser muy fácil. Pero vamos un poquito, si quieres venir para la plata, porque pero quiero aprovecharte. Sí. No, iba a decir que 9 de las 10 familias más acaudaladas del país aparecieron en los Panama Papers. Sí. O sea, la plata se la llevan del país. Sí, se la llevan los argentinos, se la llevan los extranjeros. El problema es que se la van a llevar siempre, eso es lo que digo, se la van a llevar siempre. Claro. Y si no hay dólares, no vamos a quedar sin dólares para invertir, por ejemplo, en ciencia y tecnología, porque se la van a llevar estas empresas. Se la van a llevar siempre que sigamos teniendo gobiernos que gobiernan para sostener ese régimen. Entonces vuelvo a tu pregunta inicial, vos decías, bueno, el voto en blanco, ¿no? Esto que yo decía, que tenemos que dar un salto. Sí. Y pueden ustedes, ¿cómo piensan llegar a ese voto en blanco? Bueno, porque nosotros estamos planteando que el único voto en defensa de los trabajadores y por una salida a la crisis de los trabajadores es el voto al FIT. Se ve la relación que intento hacer, es por eso vamos a conquistar, o salimos, digamos, a tratar de conquistar en lo que queda de la campaña todos esos votos. Bien, y te hago una pregunta también hablando sobre el socialismo, ¿no? Porque es un tema interesante. Uno dice, tenés crisis en el peronismo, en el radicalismo. Ahora, el socialismo también está dividido. Por supuesto. ¿Y porque vos decís, el socialismo no es un partido, es una manera de vivir la vida, si se quiere, ¿no? Pero por eso digo, digamos, puede haber tantas diferencias como porque yo creo que si hay un momento histórico por lo que significa, ¿no? La pelea que quiere dar estos que se quieren llamar libertarios, de haber puesto el debate del Estado sobre la mesa. Para mí es ahí donde el socialismo y la izquierda debieran tomar ese guante y profundizar verdaderamente el rol que la izquierda necesita del Estado para llegar al poder, pero después, en definitiva, no más Estado porque nos autorregularíamos y viviríamos todos bien. Ese debate no se da. Sí y no. A ver, porque son como muchas cosas las que planteaste. Sí. Por un lado, ¿la unidad de la izquierda es necesaria? Sí, es necesaria. Y hay que ampliarla más todavía. ¿Qué representa el FIT? Y por eso se llama Frente de Izquierda Unidad, representa la unidad en este momento de 4 partidos de izquierda importantes del país, ¿no es cierto? 4 partidos además de la izquierda socialista, comunista, marxista, que luchamos por una independencia de la clase obrera, ¿no? Sí. Bueno, esos partidos hace ya varios años, creo que desde el 2011, si no me equivoco, que estamos unidos en un frente. Entonces, por un lado está esta cuestión. Por el otro lado, nosotros luchamos contra el Estado y por supuesto aspiramos a un régimen, vamos así al escenario que nosotros imaginamos todos los días cuando salimos a militar. No es que nosotros decimos, yo quiero vivir en un mundo en el que no haya Estado. Eso es una consecuencia. ¿Una consecuencia de qué? De que no haya clases sociales. Claro. Ricos y pobres, explotadores y explotados, opresores y oprimidos. Porque ¿cuál es la función del Estado? La función del Estado no es la función real e histórica del Estado. No es así una mera descripción, un conjunto de instituciones que organizan la vida de la sociedad. La función del Estado es perpetuar esa diferencia de clases. Por eso, si ya no hubiera clases, no sería necesaria la figura del Estado. Ahora, hoy vivimos en el capitalismo y el Estado existe. Entonces nosotros le exigimos al Estado que garantice las condiciones de vida del conjunto de la población. Por eso es que siempre luchamos contra el Estado. Ahora, ¿quiénes manejan todos los organismos del Estado? Y los maneja la burguesía, los manejan los partidos del régimen. Y nosotros tenemos una posibilidad de ingresar a algunos de esos organismos, al Consejo Deliberante, a la Cámara de Diputados, como ya hemos hecho hace varios años, pero ahora queremos duplicar, queremos sumar la cantidad de diputados, para llevar la voz de los trabajadores y para tomar esas mismas instancias parlamentarias como tribunas de organización de las luchas de la clase obrera, de las luchas de los trabajadores, que llegan hasta la puerta de la Cámara de Diputados, hasta la puerta del Consejo Deliberante, y hay una hilera de policía que muestra simbólicamente lo que sucede adentro del recinto. Nadie levanta en un proyecto, nadie levanta en comisiones, ¿no?, en presentar proyectos de ordenanza y demás, las luchas de los trabajadores y de las trabajadoras. E incluso las luchas ambientales, las luchas de las mujeres. Entonces, es por eso que nosotros luchamos contra el Estado y ahora queremos estar dentro del Parlamento, dentro del Consejo Deliberante, para llevar todas las luchas al Consejo Deliberante y a los distintos organismos y promover de esa manera
la irrupción de la clase obrera, de los trabajadores y de las trabajadoras, generando una salida de los trabajadores a la crisis. Bien, y te hago una que no quería dejar de hacerla, porque vos sos candidata a consejera escolar, y tiene que ver justamente con las escuelas, y provincia bajó, si no me equivoco fue hoy, el menú que van a dar de comer a partir de la semana que viene, y el primer plato es pastel de papas con atún, ¿no? En esta idea de darle de comer a los pibes y las pibas comida saludable. Pero la realidad es que los pibes y las pibas de los barrios, sobre todo menos económicamente sustentables, comen lo que hay en la olla ese día. Y entonces el debate está, ¿quién debe invertir en que los chicos coman saludable? Las escuelas, en eso estamos todos de acuerdo. El papá y la mamá... ¿Quién debe invertir en qué? No entendí. En que los chicos se alimenten sanamente. Digamos, ¿quién puede hacerlo con el riesgo de que el chico no lo coma? Es el Estado, porque en casa... Si hay 2 mangos es para que coman lo que, digamos, lo que comen, ¿no? Digamos, a mí me gustaría que los chicos coman saludable. El problema es el debate que se da entre comen sano y te dicen los chicos no van a comer. Ya pasó. ¿Vos decís porque no les gusta, que no van a comer? Porque no están acostumbrados a comer, claro, porque no están acostumbrados a comer atún, verduras. Mirá, ese debate que se da en la casa nuestra también, ¿no? Mira, totalmente, pero yo te digo, para empezar a hablar, ¿vos viste lo que sale en una lata de atún? Sí. En esta ciudad, lo que es una ciudad que tiene puerto, lo que sale en una lata de atún es impagable. No sabemos si es quiero atún. Quiero ver en qué escuela va a haber un pastel de papa con atún, porque te puedo asegurar que no va a haber pastel de papa en ninguna escuela más que una cosa pisada que no se sabe qué es, bueno, que ni gusto atún va a tener. Claro. No, pero claro, porque es así en las escuelas. El menú nutritivo, el menú con pescado, no existe. La verdad, lamentablemente no existe. Sí. Por otro lado, supongamos que sí, que es atún fresco, supongamos lo mejor y que a los chicos no les gusta, bueno, el que no le gusta comerá solo la papa, qué sé yo. Sí, es responsabilidad del Estado. Es responsabilidad del Estado, eso, convengamos entre paréntesis, que lo que costó la ley del etiquetado frontal muestra que a los sectores, a muchos sectores de todo el arco patronal les importa poco la salud de la población, ¿no? Porque no actuaron para los lobbies hasta que casi pierde estado parlamentario la ley, pero bueno, eso por un lado. Ahora, ¿es responsabilidad del Estado esto? ¿Cómo es responsabilidad del Estado que en las casas, las familias puedan tener platos de comida dignos y con todas las comidas necesarias? Que es algo que cada vez sucede menos. Sí. Y te digo, porque te conté al principio que hoy hubo 1.200 personas en el acto, la mayoría militantes o cercanas del polo obrero, y los compañeros y las compañeras lo cuentan todo el tiempo. Sí. Que cada vez en menos familias del barrio hay 2 comidas por día, que hay una sola comida. Entonces, eso también es responsabilidad del Estado. Por eso también nosotros luchamos por salarios dignos, luchamos por trabajo genuino, porque no puede ser que un pibe dependa de la escuela para comer. Fíjate lo que pasó en la pandemia, el gran problema del año pasado. ¿Y sí? Que al no ir a la escuela, con algunos módulos alimentarios, de cosas secas, de harina, porque además lo que se manda es sémola, es harina, con alguna cosa seca, las familias tenían que tratar de sobrellevar la alimentación como podían. Y mandaba provincia, porque el municipio general Proveedor no dio una bolsa de alimento a ninguno de sus estudiantes. Sí, mira, yo trabajo en una escuela superior municipal y el año pasado se organizó una pelea importante y los profes terminamos haciendo colectas de alimentos porque efectivamente hay un problema en la municipalidad que es como el de provincia, la verdad, pero tal vez se quedó mucho más expuesto en la cuarentena y bueno, tuvimos que dar toda una pelea para que nuestros estudiantes, si bien son de superior, bueno, muchas de ellas no podían durante la pandemia ni trabajar, ni volverse a sus pueblos y bueno, efectivamente tuvimos que organizar un reclamo contra la municipalidad para el otorgamiento de módulos alimentarios o de bolsones alimentarios para los estudiantes. Pero este es un problema que es tanto de las escuelas municipales como de las escuelas provinciales. Me encantaría, la verdad, tener con seriedad la discusión sobre si los chicos van a comer atún o si es mejor que sea de carne picada, porque la carne picada tiene un sabor más amable para los niños y las niñas. Digamos, me encantaría que esa sea la discusión, pero la verdad es que el monto del SAE, del Servicio Alimentario Escolar, es muy bajo. Lo que llega a las escuelas por licitaciones o demás no es suficiente. Los cupos no abarcan al total de los niños y las niñas, ni de los jóvenes en secundaria. Claro, y la infraestructura también, ¿no? Las cocinas en condiciones. La infraestructura, por supuesto. Hay muchas escuelas que tienen vianda y no comida porque no tienen
cocinas o porque no tienen personal. Entonces, digamos, lo primero es combatir el ajuste en educación como en los demás sectores, ¿no? Pero en este caso, combatir el ajuste. Y después, claro, que llegue, que haya un presupuesto para el servicio alimentario escolar que sea acorde a las necesidades reales de cada escuela. Bien, bueno, Sabrina Gil, entonces candidata a consejera escolar del Frente Izquierda de los Trabajadores, gracias por tu tiempito para Todo Pasa. Bueno, gracias a ustedes por la nota y seguimos en contacto. Ahí está, muy bien, ahí pasaba entonces Sabrina Gil, docente e investigadora, candidata a consejera escolar. Sí, todo pasa, pero mantengamos siempre la memoria viva. Nos encontrás en Instagram, en Facebook y en Twitter. Somos Todo Pasa MDP. Nuestro mail, todopasamdp@gmail.com. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el